En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pongámonos en las manos del Señor y démosle gracias porque Él definitivamente permanece con nosotros todos los días. Está atento para dirigirnos su palabra, y qué bueno estar siempre nosotros dispuestos a la escucha para poder conocerlo cada día más y mejor. Celebramos hoy la memoria de San Francisco de Asís. Este hermano es un ejemplo de vida, de respuesta en la fe, de respuesta en la misión encomendada por el Señor. Qué bueno que nosotros contáramos cada día más con tantos ejemplos de santos como San Francisco de Asís, que supieron renunciar a todas las vanidades de este mundo para ponerse en manos del Señor. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Decía que Francisco de Asís y otros cuantos santos, hombres y mujeres de buena voluntad, han estado atentos a la escucha de la palabra de Dios, abandonando las vanidades del mundo y poniéndose definitivamente en las manos del Señor. Acabamos de leer un hermoso texto donde Marta y María reciben al Señor y María se dedica a escucharlo. Pues cuando uno escucha la palabra de Dios, hace el esfuerzo de responder a eso que ha escuchado y abandonar las vanidades de este mundo. Consiste sencillamente en tomar muy en serio nuestra vida humana y cristiana, sin dejar de aceptar todos los carismas y dones que el Señor nos da y las posibilidades de vida para poderlo testimoniar. San Lucas, en pocas palabras y bastante precisión, nos describe el verdadero comportamiento del discípulo de Jesús. Ella, sentada a los pies de Jesús, escuchaba. Esta actitud es lo más importante y no puede ser para menos si se quiere vivir de acuerdo con la palabra de Dios hecha carne. Estar siempre atentos a su escucha para poderla llevar a la mente en la reflexión, llevarla al corazón y de esa manera amar cada día más al Señor, y al amar al Señor también amar a nuestro prójimo. A partir de este texto podríamos pensar también en el sentido de la hospitalidad. Marta y María acogen en su casa, un hogar seguramente muy sencillo, acogen al huésped, al Señor Jesús, pero lo mismo harían con muchísimas otras personas que van de paso ahí por aquel poblado. Para San Lucas, él da un paso más. Quiere hablar no tanto de la hospitalidad, sino de la vida del discípulo.
El discípulo que se encuentra en camino con el Señor no se debe preocupar ni ponerse nervioso por tantas cosas de este mundo. ¿Por qué razón? El mundo nos atafaga, el mundo nos afana para que nos preocupemos más de las cosas pasajeras y materiales y vivamos el placer por el placer. Para el mundo importa más la persona cuando tiene bienes de capital, cuando ocupa un alto puesto en la sociedad, pero para el Señor esas son cosas pasajeras. Para el verdadero discípulo del Señor, entonces también todo eso es pasajero. ¿Qué importa? Importa muchísimo más estar atentos para hacer en todo la voluntad del Señor. Como cristianos hemos de estar atentos a la presencia del reino de Dios, con frecuencia expresado en la Sagrada Escritura como la palabra de Dios. Y al pensar en el reino de Dios, el Señor Dios nos invita a vivir en la justicia, en la paz, en el amor. No podemos permitir que esta realidad de Dios con nosotros se obscurezca por los afanes y apegos de este mundo. La atención puesta en Jesús, el Maestro de Maestros, la escucha de su palabra, es para el discípulo la parte mejor y nadie se la quitará. Porque la escucha de la palabra de Dios le da pleno sentido a nuestra vida. Y si nuestra vida tiene sentido, entonces así sabremos hacia dónde vamos, pero también conocemos de dónde venimos y cuál es nuestra misión mientras peregrinamos aquí en este mundo. Para el evangelista, escuchar la palabra no tiene nada que ver con la contemplación ociosa, sino más bien con una acción concreta y exigente. Escuchar la palabra de Dios es una acción concreta. Estamos nosotros atentos, ojos abiertos, oídos despiertos, escuchando al Señor, viéndolo. Sí, María lo vio allí en su casa, lo vio y lo escuchó. Nosotros hoy lo vemos en la Sagrada Escritura. Nos encontramos con Él y lo escuchamos. Lo vemos en los sacramentos de una manera muy particular, en el sacramento de la Eucaristía. Lo vemos presente en el rostro de nuestro hermano. Lo vemos presente en medio de la comunidad cuando nos reunimos para celebrar. En fin, el Señor siempre está a nuestro lado. Camina con nosotros todos los días. Por eso, el escuchar la palabra de Dios es una acción concreta, pero también exigente, porque la palabra de Dios escuchada, meditada, orada, puesta en práctica, nos exige un cambio profundo de nuestra vida. Toda oración y escucha de la palabra de Dios cambia nuestra vida. Esto vale para todos y cada uno de nosotros cristianos, tanto más para los religiosos, quienes dejando todo por amor a Cristo, lo siguen como la única cosa necesaria, escuchando su palabra y siempre atentos a dar respuesta en su propia vida a las cosas de Jesús. Pero esto también vale para todos los bautizados, todos los laicos, todos los cristianos, religiosos o no religiosos. Vale absolutamente para todos, porque el Señor quiere que siempre, a lo largo de la jornada, hagamos un alto en el camino, nos sentemos un momento para escucharlo a Él. Por eso, cuántas personas de buena voluntad todos los días se reúnen en torno a la palabra de Dios para orar con ella en la lección divina. Van a la Eucaristía para estar atentos a la escucha de la palabra de Dios. ¿Cuántas personas sencillas toman la Sagrada Escritura y oran al menos con un salmo cada día? En fin, sigamos nosotros en este hermoso esfuerzo de estar atentos a la escucha de la palabra de Dios y pidámosle a la Santísima Virgen María,
nuestra madre, maestra y auxiliadora, que nos dé un empujoncito en esta actitud de escucha de la palabra de Dios. Ella lo supo escuchar y se puso en camino por él. Por eso es la primera misionera quien nos ha regalado a Jesucristo el Señor. Oremos. Señor Jesús, que has prometido permanecer entre nosotros si nos amamos como tú nos amas, te rogamos lleves a buen término por los caminos de la paz, de la justicia y del perdón a esta humanidad lacerada de guerras, violencia y hambrienta de fraternidad. Da fortaleza a los misioneros que están llevando la antorcha de la fe y haz que siguiendo los pasos de San Francisco Javier sean testigos valientes del Evangelio. Infunde en muchos jóvenes la ilusión de seguirte por el camino de la vocación al laicado, a la vida consagrada y a la vida sacerdotal. Te lo pedimos en unión con María, Reina de las Misiones y Estrella de la Evangelización. Amén. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda siempre la paz, la alegría y la salud. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y sobre tu familia y los acompañe siempre. Amén.